Saludos compañeros y licenciada. Soy Miguel Ángel Benítez y a nuestro equipo de trabajo nos asignó el estudio, la investigación de las escuelas unidocentes. Vamos a partir con esta pregunta, que en ella hemos basado nuestra investigación. ¿Cómo es la situación y la realidad en las escuelas unidocentes? Pero antes de responder a esa pregunta, solamente quiero hacer mención sobre los términos que la UNESCO le da a este tipo de escuelas. La UNESCO, en un dato que aparece en 1960, nos dice que estas escuelas, el término que les da es escuela unitaria o escuela de maestro único. Las escuelas rurales, las escuelas unidocentes, son de igual importancia que las escuelas o centros educativos en las grandes ciudades. Un centro educativo unidocente cumple las mismas funciones que un centro con grandes capacidades o con numerosas cantidades de estudiantes y docentes. Cuando nosotros hablamos de escuela unidocente, rápidamente encontramos un nexo con PROECO. PROECO es el Programa Hondureño de Educación Comunitaria, donde fue creado a raíz de la necesidad y fue el 25 de mayo de 1998 donde a través de un decreto es creado este programa a fin de apoyar a la educación en aquellas zonas donde lo necesitaban, lugares de tierra adentro, zonas postergadas donde el docente del sector regular no quería eh, llegar a trabajar debido a las limitantes en cuanto a infraestructura. En algunos lugares no había ni una aula de clases. Entonces es ahí que surge este programa en 1998. ¿Qué es la escuela unidocente? La escuela unidocente es aquel centro educativo donde un docente, un solo profesional de la educación, imparte clases a 6 grados diferentes, en algunos lugares, o 4 grados o 5 grados. En mi experiencia, pues a mí siempre me tocó trabajar con los 6 grados y con 40 estudiantes, 35. ¿Verdad? Es hasta este año que mi matrícula fui cambiado de centro educativo, siempre a un centro unidocente y la cantidad de matrícula es menor y puedo atender a mis alumnos de una manera diferente. Continuando con la pregunta de nuestra investigación, ¿cómo es la situación y la realidad en las escuelas unidocentes? Podemos decir que el sistema de enseñanza de las escuelas unidocentes es de una manera indirecta. El docente que trabaja en este tipo de centros educativos debe ser un profesional muy comprometido con la educación, ya que requiere de tiempo extra para poder preparar sus clases, poder desarrollar diferentes programas de aprendizaje para los diferentes grupos de edades. Recordemos que desde primero a sexto grado las edades son variantes. Entonces el docente debe preparar su clase para poder impartirla. Además, debe elaborar fichas de trabajo, fichas de estudio para poder ayudarse a la hora de poder evacuar un tema. Es necesaria la ficha de trabajo al momento de estar frente a los alumnos. eh, Vamos a compartir también un esquema de plan multigrado que es el que su servidor utilizó en una capacitación que se estuvo impartiendo en todos los municipios del departamento de Cortés y su servidor fue quien la impartió, donde se refleja que el tiempo, las 5 horas, la jornada de trabajo en estos tipos de escuela se maneja con tiempo directo y tiempo indirecto. Entonces vemos que en el caso si vamos a tomar primero o segundo grado en tiempo directo, los demás grados van a quedar en tiempo indirecto. Entonces es por eso que es necesario el uso de estas herramientas, de las fichas de trabajo y de una buena planificación. El también poder a, ayudarse de los niños tutores, aquellos niños que tengan un aprendizaje más rápido. Esos niños nos sirven para poder apoyarnos y ayudar a aquellos pequeños que aún tengan esa deficiencia en algún tema.
Algo importante que hay que mencionar es que no existe una currícula nacional que apoye o que esté destinado para este tipo de centros unidocentes en nuestro país. Y hablando de datos reales, una docente investigadora de la Universidad Autónoma de Honduras menciona que el 64% de los centros educativos de Honduras son multigrados. ¿Y qué quiere decir eso? Que gran parte de la educación es en área rural y por lo tanto hay muchas escuelas unidocentes. Datos confiables de la Secretaría de Educación me han proporcionado el número exacto de escuelas unidocentes en el país y es de 4.576 docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay docentes, entonces esa misma cantidad de escuelas hay en el país de escuelas unidocentes. La investigación de la docente de la UNAD dice que Olancho es el departamento con más escuelas unidocentes hay en el país, con un dato de 629 centros educativos. Y también le sigue El Paraíso, luego Francisco Morazán y Santa Bárbara son los departamentos con más centros unidocentes. Cabe mencionar que Proeco también tiene una gran cantidad de centros educativos. Ya mencioné que Proeco surge en la necesidad de estas escuelas en tierra adentro. Proeco tiene un poco más de 2.100 centros educativos, donde la mayoría de estos centros educativos son unidocentes o bidocentes. En mi experiencia como docente en este tipo de centros educativos puedo decir que existen muchas limitantes, donde no hay un espacio suficiente para poder atender los 6 grados. Actualmente yo laboro en un centro unidocente en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, el departamento de Cortés. Mi matrícula es muy baja, sí, pero en esa aula de clases debo atender a mis 6 grados. Eh, Anteriormente al centro donde laboré también en una escuela Proeco donde no había energía eléctrica, agua potable, los baños no servían y el espacio para poder impartir las clases era muy pequeño y tenía 40 alumnos repartidos en los 6 grados. Entonces, estas son las limitantes que se encuentran. Encontré un centro educativo sin mobiliario, no habían pupitre para los estudiantes, no encontré una pizarra acrílica, sino que me tocaba comprar tizas para poder impartir mis clases. Eh, Alumnos, en muchos casos pocos comprometidos en educación porque lo que les importaba a los padres era poder ir a cortar café o ir a trabajar en cualquier área del campo. También quiero mencionarle en la parte de la gestión. Un docente en este tipo de escuelas tiene que gestionar porque el gobierno no apoya y muchas veces ni cuenta se dan en qué lugar está el centro educativo o en qué condiciones se encuentra el centro educativo, si ya le va a caer una lámina o una pared al docente y a los alumnos. Pero lo importante de esto es saber que ese pequeño centro educativo en tierra adentro es una gran oportunidad para muchos de los niños que quieran ser grandes profesionales en el futuro. Y esa es nuestra gran labor como maestros, como profesionales de la educación. Sé que muchos de los compañeros somos egresados de una escuela normal y licenciados en educación básica. Y nos sentimos dichosos el poder impartir en un tipo de estos centros educativos. Mis recomendaciones sería a la Secretaría de Educación, al gobierno central, poder apoyar este tipo de escuelas. Cuando hablamos en el grupo de eliminación de centros unidocentes, no nos referimos a cerrar una escuela, sino a fortalecer este tipo de centros educativos, que si es unidocente, por lo menos que sea bidocente, para que la educación de los estudiantes sea de calidad.